Por lo tanto, yo sugiero modestamente a ustedes que no dejen para el último minuto la confección de ese pequeño trabajo que va a servir como base principal para la calificación, que va a ser naturalmente mejorada por aquellos, son más o menos 12 personas que han intervenido, yo diría, exitosamente en los debates en esta sesión. Asimismo, quiero expresarles mi agradecimiento por el buen nivel que han mostrado ustedes con las preguntas, casi todas muy interesantes, y de las cuales yo también puedo aprender algo. Los felicito por ese buen nivel y por el interés que demuestran ustedes por una temática relativamente marginal, tangencial, dentro de las modas actuales. En la sesión de hoy vamos a ver tres aspectos. Primero vamos a terminar esa visión rápida de la filosofía moderna, explicando algo del aporte ruso a la filosofía moderna, porque ese aporte, me imagino, pudiendo equivocarme, es relativamente desconocido en estas tierras. Y ustedes van a notar que esos aportes rusos tienen curiosamente muchas similitudes con las tendencias actuales de la filosofía en América Latina. El segundo aspecto que vamos a ver hoy son los pensadores actuales latinoamericanos que critican el racionalismo occidental y que han propuesto una nueva filosofía. Vamos a verlo eso muy brevemente, porque estamos haciendo al mismo tiempo una crítica de la filosofía moderna y del racionalismo. Y me imagino que la mayoría de estos autores, curiosamente provenientes del Ecuador, también son relativamente desconocidos aquí. Y finalmente, si es que el tiempo alcanza, vamos a hacer una especie de repaso crítico, de revisión de todo lo llevado, y posiblemente ustedes participen en esa revisión con sus opiniones críticas, lo cual siempre me alegra mucho. Estimado público, veremos rápidamente la filosofía rusa de la época moderna. No es la filosofía moderna rusa, sino es en el fondo la crítica que los rusos, en términos universales, relativamente temprano, han realizado a la filosofía occidental. Esta crítica es importante, estimado público, porque van a ver ustedes paralelismos muy bien fundamentados con lo que hoy se critica al racionalismo occidental y a su pretensión de universalismo. Ese es el núcleo de la filosofía rusa, que empezó mucho más tarde que las filosofías occidentales. En primer lugar, porque mucho más tarde se fundaron los estados bálticos y eslavos, los más tempranos en el siglo X más o menos de nuestra era, o sea, hace más de 1000 años. Y también porque la filosofía no ha sido como tal, y en eso se parece mucho a la cultura española y latinoamericana, la filosofía no ha sido una especie de primacía, de asunto realmente privilegiado dentro del pensamiento ruso, que siempre ha combinado, igual que en España y en América Latina, ha combinado el pensamiento filosófico con la poesía, la dramaturgia,
la literatura y sobre todo la ensayística. Y ahí los rusos han producido obras muy importantes. Para evitar un malentendido, estimado público, quiero mostrarles, primero de todo, una de las características fundamentales del pensamiento ruso que se reproduce hasta el día de hoy. Y eso es la característica positiva que los rusos otorgan a lo que llamamos el Estado central. O sea, desde un comienzo, estimado público, los esfuerzos filosóficos rusos se han dedicado a la filosofía política, no tanto a la lógica o a la metafísica ni a la ontología, sino a la filosofía política e histórica para mostrar, entre otras cosas, que los occidentales se equivocan en su pretensión individualista y que el colectivismo, la alta apreciación positiva del aparato estatal y al mismo tiempo una visión positiva de la propia historia es algo realmente central para el pensamiento ruso y no tanto la crítica de su historia. Además, igual que aquí y en otros muchos espacios geográficos del tercer mundo, desde un comienzo los pensadores rusos han sostenido que su relación tardía con el pensamiento, con la filosofía, que su relación también tardía con el desarrollo y la industrialización es culpa del pernicioso imperialismo occidental. La palabra imperialismo recién se puso de moda por el gran fundador de la Unión Soviética, Vladimir Ilich Lenin, pero términos muy similares, la nefasta influencia de Occidente, etc., han sido usados desde muy tempranas épocas. Por ello quiero presentarles a lo que los propios rusos consideran el fundador de su filosofía y seguramente uno de los intelectuales más brillantes hasta el día de hoy. Me refiero a Mijaíl Lomonosov. Tal vez ustedes por curiosidad pueden ver en Wikipedia o en cualquier otra forma de búsqueda electrónica. Lomonosov es hoy el nombre de la universidad más importante de Rusia, que también fue la universidad más importante de la Unión Soviética. Por lo tanto, este señor ha tenido siempre, pese a su breve vida, como ustedes pueden ver por los datos vitales, ha tenido una influencia que podríamos llamar paradigmática, o sea, ha sido ejemplar. La literatura soviética y la rusa actual consideran a Lomonosov un gran precursor del materialismo, un enemigo del idealismo practicado por la filosofía occidental. Era un gran investigador, de esto no hay duda alguna, en los campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y la física. Imagínense ustedes un muchacho de origen muy pobre que ya a mediados del siglo XVIII, en ese país donde no había habido hasta entonces nunca una universidad, una escuela superior de filosofía o de ciencias naturales, él se dedicó a propagar los avances de la física y de la química y al mismo tiempo demostró que Rusia era el lugar ideal para hacer investigaciones de gran escala sobre la filosofía
de la naturaleza. Por todo ello, y como él, Hombre astuto, no se metió en política, entonces es que las generaciones posteriores, derechistas, izquierdistas, conservadores, revolucionarios, todos ellos siempre lo han tenido en gran estima. Era un políglota, también un investigador de la lengua rusa, y él es el que escribió la primera gramática de esa lengua y el que hizo las reformas en su escritura que son válidas hasta hoy. O sea, sin duda alguna, un personaje de una gran influencia en lo que podríamos llamar la política cultural de ese gran imperio. Además, fue un notable cultor de la filosofía política. Y aquí, estimado público, Tenemos uno de los elementos centrales de la filosofía rusa hasta hoy. Como les decía, los rusos siempre han practicado una visión relativamente positiva de su propia historia. En eso se parecen mucho a los latinoamericanos. O sea, las raíces son excelentes y si ha habido algún retraso en comparación con el mundo occidental, ello se debe, según Lomonosov, a la perniciosa influencia de los agentes externos. primero del Imperio Bizantino, luego de los mongoles. Los mongoles invadieron todo lo que es ahora Ucrania y Rusia e impusieron durante siglos un régimen dominacional extraordinariamente duro. No solamente duro, sino un régimen que realmente impedía el desarrollo cultural y educativo de esos pueblos. La liberación del imperio mongol que llevaron a cabo los príncipes de Moscú, los grandes duques de Moscú, es considerado por todos los rusos como la gran victoria del alma rusa sobre todo intento extranjero de mantener en esclavitud a esa gran nación. Por ello es que Lomonosov empieza una filosofía de la historia muy favorable a sus grandes reformadores, aunque esos reformadores, según la historiografía occidental, han sido unos tiranos, unos déspotas, unos dictadores. Como toda la filosofía rusa, estimado público, se centra en gran escala en torno al Estado, en torno a los representantes del poder supremo, he anotado yo aquí a los tres grandes emperadores reformistas que conservadores y comunistas, eslavófilos y occidentalófilos, dentro de la cultura rusa, consideran como figuras de primera importancia cultural y hasta filosófica. Sí, estimado público, es como si nosotros consideraríamos como filósofos o como pensadores importantes al mariscal Andrés de Santa Cruz o alguna otra figura fundacional del país. ¿Por qué? Porque según Lomonosov Y todos los otros pensadores, hasta hoy, es la tendencia que ha seguido el Partido Comunista de la Unión Soviética, los pensadores actuales, el círculo conservador que rodea al presidente actual Putin, todos piensan más o menos igual y ensalzan esas figuras para nosotros muy curiosas de estos grandes emperadores que curiosamente también fomentaron a su modo la cultura. Sobre todo el más discutido y el más importante, que fue Iván IV, Iván el Terrible, zar de todas las Rusias,
No estaría mal, por cultura general, estimado público, saber algunos datos. Es aquel que ordenó la conquista de Siberia. Rusia era un país Europeo en la época de Iván el Terrible, sin salida al mar, ni al mar Báltico, ni al mar Negro en esa época. Un país realmente continental. Y esto fue considerado más bien como algo positivo por el gobierno de esa época y sobre todo por el zar Iván el Terrible, es el sobrenombre de Iván IV, porque eso era un reconcentrarse sobre la esencia telúrica del país, adjetivo muy usado en la filosofía rusa. Como ven, hay algunos elementos similares a lo que conocemos del área andina. No solo Iván el Terrible, Iván IV, conquistó Siberia, ese territorio inmenso, que hace de Rusia hoy el país más extenso del mundo, sino también Iván el Terrible notó algo que es muy difícil de ver a primera vista: la cantidad, estimado público, de tesoros que pueden esconder territorios que a primera vista parecen pobres. Obviamente sus muchos enemigos, cuando él murió cambió la dinastía, o sea, no era precisamente un zar muy querido. Él se dio cuenta que Siberia podía contener en su interior enormes tesoros, lo cual recién en los siglos XX y XXI, petróleo, gas, etcétera, se ha vuelto realidad. Pero él previó que esas tierras frías del norte, donde nadie quería ir, donde ya en la época de Iván el Terrible se mandaban a los disidentes y a los presos políticos, que esas tierras tenían un gran tesoro, pero que había que tener, como él mismo lo era, la valentía de explotarla. Entonces aquí tenemos una curiosa tendencia a unir lo telúrico, el amor a la propia tierra, con la valentía de exponerse a condiciones extremas. ¿Cómo es generalmente Rusia hasta hoy? En Rusia, estimado público, ya hasta hoy, a principios de diciembre, Totalmente cubierta de nieve, un territorio ciertamente muy frío, muy plano, con poco relieve en la Rusia central. No es justamente lo más atractivo del mundo, no tiene los atractivos del Mediterráneo, etcétera. etcétera. Pero Iván el Terrible se dio cuenta de Que eso es una posición ideológica que había que combatir severamente con una visión positiva del pasado, del presente y obviamente del futuro, y que esa era la labor de los pensadores, de los intelectuales. No criticar el pasado, la historia, a los grandes hombres. En esa época las mujeres jugaban un papel muy grande en Rusia, sino la idea de Iván el Terrible es una idea pedagógica, una teoría didáctica. Hay que hacer que la gente esté contenta, orgullosa de su territorio, porque esa gente es la que se anima a trabajar más y mejor por el futuro de la patria rusa. Como ven ustedes, son ideas que pueden que han sido comentadas, difundidas hoy por el gobierno ruso. Quiero indicar, me imagino que aquí siempre hay uno que otro interesado en el arte, que sobre este zar Iván el Terrible se han filmado las dos películas más famosas que han producido la Unión Soviética y Rusia hasta hoy, justamente con el nombre de Iván
El Terrible, la película de Sergei Eisenstadt. Ustedes pueden ver en Wikipedia muy fácilmente. Es realmente una obra absolutamente falsa. Lo interesante, estimado público, es que esta obra maestra, que se llama Iván el Terrible, donde el zar aparece como un hombre despiadado, es una película que ha sido empujada por el dictador Stalin. Él mismo verificó cada una de las escenas, etc., y coadyuvó al director a hacer esta obra. Es una obra de arte de increíble calidad. Y ahí se notan dos cosas simultáneamente, que tal vez a ustedes les parezcan curiosas, porque aparecen juntas. El culto del terror como una medida política y social necesaria en un mundo caótico donde lamentablemente hay que organizar desde arriba, no democráticamente desde abajo. Desde arriba hay que organizar los recursos humanos y naturales con mano fuerte, porque la enorme extensión del país, la cantidad de etnias y grupos sociales, todo eso impedía, según Iván el Terrible, establecer un gobierno suave, pacífico, tolerante, etc. Iván el Terrible es aquel que también conquistó territorios al sur y al norte de Moscú. Es decir, realmente él es el fundador del Imperio Ruso tal como lo conocemos hoy. Algunas de esas invasiones al norte, sobre todo, conquistó la llamada República de Nóvgorod, que es donde está ahora más o menos San Petersburgo, una tierra pacífica dedicada al comercio, mandando a asesinar a unas 100.000 personas que se oponían a ese designio ruso de unir todo bajo una misma cabeza y administración. Un designio que todavía hoy está completamente vigente en la Federación Rusa de nuestros días. El otro emperador un detalle más sobre Pedro el Grande, estimado público, él fue el introductor de la imprenta, no de una universidad, que es recién del siglo XVIII, pero él fue el creador de escuelas superiores en Rusia que tenían que estudiar artes prácticas, nada de estudiar filosofía como en el mundo occidental. Esas cosas de los griegos y bizantinos no le gustaban a Iván el Terrible. Pero la gente tenía que estudiar cosas prácticas, matemáticas aplicadas, física, algo de química, es decir, cosas que sirvieran para poner en relieve y en uso las riquezas inmensas que Iván muy sabiamente vislumbró en el enorme territorio de la Rusia imperial. Quiero mencionarles también, simplemente por cultura general y porque es otra de las grandes figuras, a Pedro I, llamado Pedro el Grande. Los datos vitales los tienen en la pizarra. Él fue el fundador de la ciudad que hasta hoy lleva su nombre, el fundador de San Petersburgo, y el que consiguió un puerto por primera vez para Rusia y por lo tanto una apertura al mundo, porque este era un país relativamente cerrado a todo contacto con el exterior, incluyendo sus vecinos eslavos. Pedro el Grande y también Iván el Terrible se llevaron muy mal con la potencia eslava vecina inmediata que fue Polonia. Los polacos tampoco fueron angelitos. Justamente a la muerte de Iván el Terrible, el ejército polaco ocupó Moscú y trató de conquistar ese país sin éxito, claro está, en una coalición entre
suecos y polacos dijeron, esto va demasiado lejos, mejor terminarlo ahora mismo, pero no tuvieron éxito, pero terminaron con la dinastía, que había sido la primera y la más gloriosa de la historia rusa. Pedro el Grande es aquel estimado público estadista ruso, el primero que viaja al exterior. Hizo una larga estadía, sobre todo en Holanda y Alemania, para aprender lo que él creía que era lo más necesario, técnicas de navegación. Porque evidentemente Rusia hasta entonces había sido una potencia terrestre, continental, cerrada al mar. En cambio, Pedro I, que conquistó lo que hoy es Estonia, Letonia, Lituania, etc., por la fuerza, nunca les preguntaron a esas poblaciones si querían pertenecer al Imperio Ruso, y él se dio cuenta, estimado público, que realmente la ciencia aplicada, no la filosofía, era algo esencial para el pueblo. ¿Por qué digo no la filosofía? Porque, estimado público, la filosofía, este es uno de los temas centrales también, este filósofo Lomonosov, la filosofía a veces insiste en dudar, en analizar, en desconocer los resultados que ya se habían alcanzado y poner en cuestionamiento creencias, datos que se habían acumulado en la conciencia social rusa. Y Lomonosov, con toda razón, estimado público, dijo lo siguiente, aquí hago un paralelismo con usted. Justamente en un día lluvioso como en Rusia llueve mucho, Lomonosov dijo, nuestros estudiantes atraviesan kilómetros bajo la lluvia y la nieve para venir a escuchar a los profesores. Pero precisamente porque les cuesta mucho trabajo el venir, la lluvia, las distancias, el fango, el barro, la nieve, todo ello, nuestros estudiantes no quieren oír dudas o cuestionamientos. Justamente ese enorme sacrificio físico que hacen para llegar a las aulas es porque quieren saber y conocer certezas, certidumbres, datos realmente verdaderos y no esas dudas, porque si no se irían otra vez bajo la lluvia y la nieve, se irían a sus hogares llenos de dudas, y la duda es, dijo Lomonosov, una enfermedad incurable que no llega a nada. Por lo tanto, lo que hay que enseñar a los alumnos no es, como los racionalistas querían, a dudar, no. Hay que enseñar certezas, datos precisos y justos, y sobre todo, datos útiles para la vida cotidiana. Entonces, el saber y la filosofía, según Lomonosov, deberían estar al servicio de la vida cotidiana y no ser objeto de especulación. Dudas, nada, certidumbres, lo es todo. No sé qué les parece esto a ustedes, porque está naturalmente en contraposición a la mayoría de los conocimientos que hemos venido desarrollando en este modesto módulo, la filosofía renacentista, el empirismo británico, el racionalismo francés y alemán, siempre enseñan que lo principal es dudar, analizar, poner en cuestionamiento, volver a investigar, no creer en certidumbres permanentes. Y en cambio aquí, y eso es lo bueno de Lomonosov, estimado público, porque así tenemos la contraposición a todo lo que hemos venido oyendo en este aburrido módulo. Por contraposición, lo que necesita la gente joven es justamente datos seguros sobre la vida, datos específicos sobre la realidad circundante y un
espíritu de lucha, un espíritu práctico y no un espíritu especulativo. El último de los grandes monarcas modernizadores en Rusia fue una mujer, Catalina II, llamada también Catalina la Grande, quien, estimado público, es la que fundó la primera universidad, las primeras academias, modificó completamente la arquitectura rusa, tomando modelos y gustos occidentales. Invitó sobre todo a arquitectos italianos y franceses, compró una gigantesca colección de pinturas y esculturas, porque obviamente, decía ella, una ciudad capital del imperio, San Petersburgo, tenía que tener una colección de pintura y escultura igual que París o Roma. Entonces ella fundó el famoso Hermitage en San Petersburgo, que es uno de los 4 o 5 mayores museos que hoy existen en la Tierra, sin escatimar gastos. Ella, igual que Pedro el Grande y Jan el Terrible, era una monarca absoluta. En esa época también, bajo Catalina la Grande, no había partidos, ni parlamento, ni prensa libre, ni nada que enturbie el buen funcionamiento del Estado y el progreso visible, según ella, cada día, del progreso material del pueblo ruso. Entonces, tanto Catalina la Grande la nombro sobre todo porque hoy en día el movimiento feminista, estimado público, eso puede interesar a las damas aquí presentes, el movimiento feminista en Rusia está dividido entre esa gran monarca, es decir, probablemente la monarca más exitosa en toda la historia rusa, es la que conquistó Crimea, Ucrania, la costa del Mar Negro, conquistó gran parte, se dividió Polonia junto con los emperadores de Austria y el rey de Prusia. En fin, es la que expandió enormemente el imperio ruso y lo convirtió en una potencia europea de primer rango. Las feministas, decía, están hoy divididas porque uno de los paradigmas del feminismo es seguir a Catalina, es decir, obedecer al Estado, obedecer las leyes, obedecer las costumbres, trabajar duro, no rebelarse y creer que el desempeño positivo y la gloria de una mujer está en servir a la comunidad y no en creer que la mujer es el centro del mundo y de la sociedad. Entonces es un feminismo, ella mejoró un poco la situación de las mujeres, pero creyó siempre que la función de las mujeres es servir como soldados, como lo hacía ella, por el bienestar supremo de la patria rusa. El otro feminismo, el que está hoy en día en Rusia atacado cada día, es el feminismo emancipatorio, que no es bien visto por las autoridades. Entonces, estimado público, vamos a terminar este brevísimo capítulo. Tenemos aquí una filosofía muy interesante que nos dice 3 cosas que tienen su paralelismo con filosofías del mundo occidental, del mundo, por ejemplo, latinoamericano y africano. En primer lugar, una visión positiva de la propia historia, aunque esa historia haya sido una historia dictatorial. Mejor dicho, el ensalzamiento de los dictadores, porque ellos, si están obviamente bien encaminados, son los que llevan adelante el progreso de un pueblo. Es decir, una visión positiva de la propia sociedad. En segundo lugar, una visión positiva de las tradiciones propias. No creer en eso. Iván el Terrible, Pedro el Grande y Catalina la Grande tenían la misma opinión. No ver que hay problemas, sino buscar soluciones.
No creer que la labor de un filósofo, de un pensador, es escudriñar puntos oscuros, asuntos problemáticos, problemas dilemáticos. No, sino buscar, sin criticar al gobierno, buscar soluciones. Sin poner en duda el orden social, estimado público, ver cómo se puede mejorar la sociedad, pero sin cuestionar los valores rectores de la misma. Como ven ustedes, es más o menos lo que hacen Rusia, China e Irán hoy en día. Y por eso esta filosofía es tan popular. Porque es realmente algo que hace ver al pasado, a la tradición, como algo muy positivo y se lo puede engarzar, articular muy bien con una modernización, sobre todo técnica, que es lo que Pedro el Grande y Catalina siempre propugnaron como lo mejor para Rusia. Nada de importar libros, pensadores, filosofía, sobre todo algo tan horrible como la filosofía kantiana, que para Catalina la Grande era lo más peligroso para sus ciudadanos, sino importar conocimientos prácticos. Me refiero a las palabras de Pedro I, cómo se construye adecuadamente un barco de acuerdo a la mejor técnica naviera. Eso es lo que necesitaba Rusia, según él, y no pensadores que pongan en duda la sabiduría de los gobernantes, la bondad de la Iglesia ortodoxa, etcétera, etcétera. O sea, una filosofía en el fondo como continuación de la labor de la Iglesia ortodoxa rusa. Ahora bien, estimado público, obviamente estos tres gobernantes, sobre todo Catalina la Grande, que era una mujer inteligentísima, ustedes pueden ver muy fácilmente en internet, hay muchos videos en español sobre la vida de Catalina la Grande, que es realmente una vida excepcionalmente interesante. Ella era una princesa de una pequeña casa ducal alemana. Y ella llegó al trono, imagínense ustedes, se necesita una inteligencia práctica para ella, asesinando a su esposo. Sí, a Pedro III, asesinando al esposo y consiguiendo simultáneamente que sea reconocida como zarina, es decir, como la gobernante, no como esposa de un gobernante, ya no se volvió a casar, sino como la gobernante, cosa que en Rusia había sido relativamente rara. Era originalmente de alemana, ¿verdad? Sí, de Anhalt. De Anhalt. De Anhalt. Sí, sí. Pero era una chica muy inteligente, aprendió ruso rápidamente y sobre todo aprendió las costumbres rusas. Tenía una capacidad en Rusia muy importante, una capacidad muy grande de tolerar cantidades ingentes de alcohol. Y entonces, en esas borracheras que eran lo normal de la aristocracia rusa, ella realmente nunca aparecía como débil o algo así, sino realmente como la más fuerte entre todos los varones. ¿Qué le pareció Jorge una persona así? Además era muy guapa. Muy inteligente y capaz, y de toda esa arte de la corte también no es nada que haya que subestimar. Exactamente. Señor Arad. Con permiso, doctor, por favor, siempre lo escuchamos con mucho gusto. Gracias, doctor. Respecto a lo de la duda, si te enseñan algo con duda, como decía que vas a tener dudas todo el tiempo, ¿sí? ¿Y cómo se relaciona o a qué plano llega lo de esto? Le pregunto porque hemos aprendido en filosofía de la educación, donde dice que la pedagogía crítica nos enseña lo que debemos aprender. Sin embargo, la pedagogía formal o tradicional nos enseña lo que ellos quieran que aprendamos. Ahí ya no hay duda, ya habría certeza, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hay este jueguito de que nos enseñan, no nos enseñan o dudamos?
es que ya Iván el Terrible, en el siglo XVI, pensó mucho en cuestiones pedagógicas. Él importó la imprenta. Y al importar la imprenta, señor Arano, él se dio cuenta que importaba un objeto que podía imprimir cosas peligrosas. Entonces, ¿cuál es la pedagogía de él y de los sucesores? Yo diría hasta hoy. Obviamente hay que dar, sobre todo también en forma propagandística, que siempre es importante. Iván el Terrible fue el fundador de la primera policía secreta que se dedicaba, entre otras cosas, a labores ideológicas de propaganda. Hay que hacer creer a la población que están aprendiendo lo único saludable. Sobre todo, y eso no se necesita, perdón, Iván el Terrible lo vio muy bien, no se necesita mucho esfuerzo. Hay que demostrar a los jóvenes rusos, cuando están empezando a aprender, que la filosofía es aburrida, que la filosofía son textos áridos, como estos que hemos leído, tratado de leer durante este módulo. Iván el Terrible era un hombre muy culto, y él por lo menos hojeó traducciones al ruso de Platón y Aristóteles. Y Aristóteles le pareció excepcionalmente árido y aburrido. Y con alguna razón, no digo con toda, pero con alguna razón, él se hizo 3 preguntas. ¿Me ayudan estos textos a conquistar Siberia? ¿Me ayudan estos textos a terminar con muchos enemigos? ¿Me permiten estos textos tener un comercio exitoso con las potencias extranjeras? Y él dijo: he revisado toda la filosofía clásica y no he encontrado ninguna ayuda para estos cometidos esenciales de la pedagogía que hay que enseñar a los niños. Entonces, señor Arano, lo que hay que enseñarles, diciéndoles que es además lo más moderno, lo más adecuado para los chicos, que es la última palabra de las modas, hay que enseñarles cosas prácticas. En lugar de filosofía, matemáticas. A ver, usted que ha estudiado matemáticas, ¿qué le parece esa idea? Tal vez a corto plazo es funcional para un estado, pero va a tender a crear muchos robots, o sea, a crear muchas personas que no cuestionan, igual digamos en las capas altas del gobierno, y siguen a los tiranos, ¿no? Y eventualmente llega a haber como que momentos muy disfuncionales. Y creo que Rusia igual se caracteriza por eso, porque hay como que momentos donde todo colapsa y luego tiene que volver y vuelve a levantarse, digamos, otra dictadura y así, ¿no? Entonces, tal vez es un poco peca de no ser flexible. Claro, pero eso es ya una visión crítica. Sí. Porque la palabra que usted usa, flexible, no le hubiera gustado a Iván el Terrible. Él quería obediencia. Él quería unanimidad de parecer. ¿Cómo conquistar Siberia con gente que discute? Porque la pregunta que él se hizo, ¿cómo conquistar un territorio mucho más grande que él, que había heredado, con gente que se dedica a disputas filosóficas? Y en eso, alguito de razón tenía. Muy difícil. Hubiera sido imposible conquistar Rusia con un ejército de soldados discutidores. Soldados que, por ejemplo, ponían en duda la dirección, las marchas, el número de soldados, si entrar en la batalla hoy o mañana, ¿no es cierto? Típicas preguntas que se hace un soldado filosóficamente formado. Hay que entrar hoy o mejor esperar 4 días, hay que conquistar A o mejor empezar por B, ¿no es cierto? En cambio, si un general, con todas las prerrogativas que le daba el zar, decidía él mismo, los soldados no tenían que pensar, y aquí viene la cuestión pedagógica, el ahorrar
hace reflexiones superfluas e inútiles, da más valor, más valentía a los hombres. No sé qué piensan ustedes de esto. O sea, el que no piensa mucho, por lo menos, es aquel que se expone al peligro en una batalla. Y por lo tanto, si son todos los soldados así, es más probable que el ejército venza sobre el enemigo, porque los soldados van a dar su vida sin pensarlo mucho. En cambio, un soldado filósofo, a ver, como ustedes, en medio de la batalla, va a pensar, mi vida vale algo, aquí nos están bombardeando con artillería y yo voy a ser la próxima víctima. ¿Por qué tengo que exponer mi vida única, excepcionalmente interesante tal vez en el futuro? Además me está esperando mi novia, etcétera, etcétera. ¿Por qué voy a exponer yo mi vida como miles de soldados ante una descarga estúpida de artillería? Me tiraré nomás al suelo y a un foso y me hago el herido o el que no puedo combatir. Eso es el principio del derrotismo, el principio de la falta de valentía. Y eso había, según Iván el Terrible, que evitar. Señor Moñinedo, aquí vamos a anotar a los que han participado: el señor Arano, Moñinedo. Parece que de aquí viene, ¿no?, esta tradición, sobre todo en el folclore ruso, las músicas. Se me viene a la mente Katyusha, traducido al español, es la historia de una joven, sí, que va a ver a su pareja, hoy la guerra sagrada, otras piezas que son bastante, llaman ese espíritu ruso, que dice que es lo más noble morir en el campo de batalla. Es, diríamos, parte de la tradición rusa. Hasta ahora, desde niños se les enseña ese patriotismo exacerbado, que parece que está dentro de su genética ya. Es difícil. Eso no sé. Es difícil, diríamos, por lo menos de la Rusia que con Putin ahora se ha levantado, es difícil tratar de, ¿cómo diríamos?, dividir esa cultura, esa tradición, incluso que se ha extendido al folclore. Muchas veces se dice que en la Segunda Guerra Mundial ellos son los ganadores en sí. Ellos fueron los que derrotaron a Hitler, lo que fue a la Alemania nazi. Ellos fueron los que pagaron con más vidas. Entonces, de alguna manera ven lo que es frente a lo que era el avance, el desarrollo de lo que era una potencia, que era Estados Unidos, que al final se lleva la flor de la Segunda Guerra Mundial. Ellos lo ven como una afirmación, no en sentido positivo, no en sentido negativo para ellos, sino más bien la reafirmación de ellos como Estado, de que ellos estaban en lo correcto, pese a las bajas que han tenido, pese a todo lo que han padecido, pero siguen ahí, siguen aquí. Incluso la misma guerra que ahora Putin está desatando en Ucrania obedece a estos factores, ¿no?, que ya están dentro de, diríamos, la genética rusa. Yo no hablaría de genética porque eso significa que eso estaría en la sangre, Hablaría entonces de la mística. Eso mejor, en lugar de decir en la sangre, digamos en el cerebro, en las tradiciones de la gente. Es una tradición muy fuerte, en eso señor Moñinedo tiene usted razón, cultivada casi siempre en Rusia, salvo algunos periodos de caos que había. A la muerte de Iván el Terrible vino un periodo de caos. Él cometió algo, digamos, no raro en las dinastías rusas. Iván el Terrible mató a su propio hijo y heredero, además por una confusión. Una de las obras más famosas de la pintura rusa es el zar Iván abrazando a su hijo, al que no lo quería matar, pero el chico se atrevió a contradecirle. Entonces, en un momento de ira y de alcohol, con un pesado bloque de metal, le pegó un golpe en la cabeza que lo dejó muerto en el acto. Y él se arrepintió y se murió también. Vino un periodo de caos donde los polacos y los suecos tomaron Moscú y trataron de ocupar toda Rusia, lo cual no pudieron.
Entonces, el alma rusa, o las tradiciones que los filósofos han alimentado, es realmente una tradición que apoya dos elementos que ha mencionado el señor Moliner. La unidad, o sea, no tiene que haber disidentes, eso está mal visto, la unidad es la fuerza, y el otro elemento de fuerza es la valentía ante los peligros exteriores, no solo ante los soldados enemigos, sino ante las inclemencias del tiempo, ante las grandes distancias, ante el frío siberiano, en fin. Valentía y unidad. Don Jorge. Lo que me parece curioso es esto igual de que hay como el estereotipo, también lo que he leído, digamos, de la inventiva, Sí. los rusos, o sea, que siempre como que toman de Europa, digamos, de descubrimientos o desarrollos tecnológicos o teorías solo estrictamente científicas, no las matemáticas, física, nada, técnicas, y como que lo perfeccionan según su perspectiva o lo aplican a la realidad de rusas, y eso digamos que se va dando. Y mi pregunta es, eso por ejemplo igual en Paz, ¿en qué se llama? De Tolstoy, Paz y Guerra, creo que se llama la obra, la obra, esta larga, Paz y Guerra, de la invasión. La paz y la guerra. La Paz y la Guerra, igual hay algunos personajes así que son como que obsesionados por estudiar las matemáticas, la física. Eso también, digamos, es algo que, digamos, personas como Lomonosov ya estaban como que indagando que es importante sembrar. Claro, porque Lomonosov, al fundar la primera universidad rusa, la que lleva su nombre hasta ahora, que es la más grande, él creyó que la filosofía era algo absolutamente superfluo y cosas similares, la historia, la literatura, etc. En cambio, las matemáticas aplicadas, no hacer cálculos por el medio, investigar acertijos o cosas por el estilo, o problemas matemáticos, nada de eso, sino matemáticas como herramienta práctica, física como herramienta práctica para modificar y mejorar el propio mundo. Estimado público, en esta clase de filosofía suena naturalmente eso un poco duro, pero en gran parte del mundo la gente cree lo mismo, ¿no? Que la filosofía es cosas absolutamente superfluas. Señor Arano, por favor. Respecto a la intervención acá del compañero Molinero, Sí. en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, que el espíritu del soldado ruso, digamos, era, como dijo, era genético, es místico, es genético. Yo considero de que más que ello era preservación, porque Alemania Invadió. y además los consideraba subhumanos, inferiores. Entonces, bueno, si alguien me ataca, pues instintivamente yo creo que me defiendo, ¿no? Y en ese caso pienso de lo de soldados rusos, de esos entonces de la Segunda Guerra Mundial, era un instinto de preservación. Yo quisiera atreverme a interpretar al señor Moliner, porque, señor Arano, una cosa muy racional y muy humana es defenderse, la autodefensa completamente legítima, etcétera, etcétera. Pero hay obviamente maneras diferentes de defenderse. Diferentes maneras. La táctica y la estrategia. Perdón, claro, La táctica y la Y estrategia. la manera de defenderse abusando de una ligera superioridad numérica o simplemente de que existan masas muy grandes, y Rusia siempre ha sido un país con una población muy, muy grande. Es decir, ahora tiene 140 y tantos millones de habitantes. El país más poblado en Occidente es Alemania, con solo 80. Es decir, siempre ha habido masas enormes que pueden ser utilizados como carne de cañón en los ejércitos. Yo me imagino que el señor Molinedo, permítame que le interprete, lo que él tal vez analizaba es ese uso indiscriminado del gran número, que obviamente a veces por el gran número puede sobreponerse a tecnologías bélicas más avanzadas. Esto es claro, pero el precio humano es naturalmente muy grande. Y además,
Molinero ha mencionado un dato que es también interesante. Yo no conozco ese folclore, esas piezas de folclore que él menciona, pero el hecho de que una novia, una mujer, incite al novio, al varón, al esposo, a ir a la guerra y sacrificarse por la patria, es la misma mujer que como madre seguramente va a inculcar a los hijos un sentimiento de machismo, autoritarismo y verticalismo. Entonces yo me permito interpretarlo a Molinero diciendo que nos ha querido mostrar los peligros de esa actitud, porque, con perdón de las damas aquí presentes, no hay duda de que las mujeres tienen una labor importantísima en la transmisión de los valores culturales por medio de la familia. Y se transmiten valores culturales diciéndole, digamos, una esposa que manda a morir al marido, además tiene que morir heroicamente, no cualquier muerte. Ella seguramente va a ser una madre castigadora que al mismo tiempo va a inculcar a los hijos, tal vez hasta las hijas, la idea de que hay que sacrificarse por la familia. Primero Molinero, luego el señor. Hasta ahora, por ejemplo, hay la tradición en la victoria que cada año se realiza en la Rusia. Sí. Después de que pasan todos los tanques y demás armamento, eso no se transmite, pero está datado del regimiento inmortal, si no me equivoco, se llama, donde cada ciudadano ruso, a la cabeza de Putin, lleva lo que es una esquela de uno de sus familiares que ha muerto en guerra, porque dice, es un orgullo que alguien haya muerto. Y es bien raro, dice que... No, que era filoso, porque siempre Es bien raro encontrar una familia rusa que no haya perdido un ser o un familiar en la Gran Guerra Patria, por un lado. Por el otro, esto parece que también en las invasiones napoleónicas aplican una misma técnica que no podría decir, un poco quizás en contraposición a lo que ha dicho el compañero Arano, acerca de lo que es el instinto de conservación como tal, porque imagínense, había la estrategia de tierra quemada, que decía, arrasa con todo, si tienes tu casa, tienes tus sembradíos, lo quemas todo, porque se nos vienen los nazis, se nos viene el ejército de Napoleón, arrasa con todo. Y si no quieres, bueno, pues fusilamos, porque no hay otro. Y además hay un elemento más, los alemanes, al ver, dice, las bajas rusas, algunos estaban heridos ahí, a medio morirse, pero lo raro, lo que han encontrado, dice los soldados alemanes, es que no se quejaban, estaban ahí medio muertos o medio muriéndose, pero no se quejaban. Estoicos. Sí, era un ejemplo. Los alemanes, en cambio, dice que recibían una herida, no podían aguantar, vaya a saber que podrían ser también las mismas inclemencias del tiempo a las que están sometidos, que los han curtido por varias generaciones, ¿no? Para que justamente aguanten y aguanten hasta que la vida deje. Estimado público, lo que hemos tratado de ver en estos breves minutos es la influencia en el fondo de la geografía y del clima sobre la filosofía, sobre el pensamiento, porque no hay duda que hay esa influencia. Yo lamento que las señoras aquí presentes no hayan protestado contra lo que hemos dicho sobre las sacrificadas madres y novias rusas, contra ese feminismo muy modesto que existe en Rusia. Por favor, señor Paz. Yo recuerdo el caso de Turquía y específicamente, ustedes conocen los puppets, que son esos juguetes que usan los niños. No, soy de la primera mitad de... Bueno, son juguetes de goma que curiosamente tienen los colores de la bandera LGTB. Lo que hicieron en Turquía precisamente es censurar este tipo de objetos con la idea de que estos promovían la ideología de género. El caso ruso es particular porque también existe una política contra la ideología de género y de hecho se encarcelan a muchos militantes, activistas de la ideología LGTB por considerarlos de incitación a la subversión en el país, en el interior de Rusia. Se ha identificado entonces que existen este tipo de movimientos, ONGs, grupos de tanques pensantes que ingieren en los estados para desintegrarlos, desmovilizarlos
Es tal vez Rusia el único país que tiene esa, digamos, autonomía en cuanto a la libertad de expresión, entendida como un arma de cuarta generación. Esa es mi. Gracias. ¿Alguna otra observación sobre el alma y la filosofía rusas? Si no hay, yo creo que por... Tal vez solo poco para... También no creo que es peligroso volver a cualquier sujeto de un país o una subjetividad como que un estereotipo, ¿no? Entonces aquí hay... El alma rusa. Sí. Es en el fondo falso. Hay siempre el peligro de que todo se vuelva como todos los rusos, o cada vez como que es específico de cada uno. Es como la cuestión de que es un ser estoico, que está siempre a favor del Estado y todo. Y bueno, para solo poco, porque siempre ese peligro, aunque siempre igual puede haber algo de verdad, ¿no? Como una aproximación, y para complementar tal vez a lo que han dicho varios compañeros, tal vez igual he leído de que ha habido siempre igual una ideologías subterráneas en Rusia que eran, digamos, contra el Estado, contra el zar, y que tal vez se apoyaban en primer lugar del cristianismo, ¿no? Movimientos milenaristas, o luego también movimientos que ensalzaban al campesinado, ¿no? Y luego eventualmente se vuelven comunistas, etcétera. Entonces siempre igual hay oposiciones dentro, ¿no? de un pueblo. Gracias. Estimado público, una pequeña aclaración sobre la temática que Jorge nos ha señalado que es última intervención. No puedo yo dedicar mucho tiempo a lo que ha pasado después en el pensamiento ruso, digamos en los siglos XIX, XX, XXI, porque eso está fuera de este modesto módulo Filosofía Moderna 1, o sea, de los comienzos de la filosofía. En esta última sesión, para los que han llegado tarde, esta es la última sesión del módulo, estamos simplemente haciendo una especie de revisión de todo el módulo, empezando con algunos aportes críticos sobre el racionalismo, el empirismo, la filosofía renacentista y sobre todo contra el racionalismo occidental, que es uno de los puntos más criticados tanto por la filosofía rusa como después de la pausa vamos a ver por los aportes latinoamericanos que existen sobre esa temática. Como me imagino, pudiendo equivocarme, que hay también entre ustedes un interés cultural y artístico, les pongo los nombres de los dos directores de cine rusos que han hecho obras maestras fácilmente accesibles en internet sobre el zar Iván el Terrible. O sea, el ya mencionado Sergei Eisenstadt, ruso a pesar del nombre de origen alemán, y Pavel Lungin. Pavel Lungin es el ganador en Cannes, en el famoso festival francés de cine, con su película que se llama simplemente El Zar o El Gran Zar, porque es realmente el ejemplar más importante de la monarquía rusa, el que ha expandido el territorio ruso hasta el Océano Pacífico, el conquistador de Siberia. Estas dos películas, una que se llama simplemente El Zar, la de Lungin, y la película Iván el Terrible, con este título de Eisenstadt, yo modestamente creo que son dos obras absolutamente maestras de la cinematografía universal. Siguiendo autores alemanes, me atrevería a afirmar que la película de Eisenstadt es probablemente la mejor película que se ha filmado en toda la historia del cine. Se filmó durante la Segunda Guerra Mundial con medios muy primitivos, con muy poco dinero, y sin embargo el resultado es excepcionalmente interesante. Es una película que ensalza al zar, o sea, no es una crítica de ninguna manera a este hombre que era un poco loco, el zar Iván
el Terrible. Por eso en la propia Rusia se lo llama así, Iván el Terrible. Pero al mismo tiempo nos muestra un problema filosófico que el racionalismo no puede resolver. ¿Cómo es que la misma persona que es un gran conquistador, un notable pensador, él mismo, estimado público, ha escrito, sobre todo en forma de cartas, ha escrito bastante sobre filosofía histórica y política? ¿Cómo puede ser que el mismo zar ordene fríamente la matanza de 100.000 personas en Nóvgorod o cosas similares, o que asesine a su hijo y a todo el que se oponga? El estimado público se casó 7 veces. La última le sobrevivió, pero las 6 primeras terminaron, como ustedes ya se imaginan, porque simplemente el zar se cansó de ellas. Y como era un hombre, además de ser pensante, era muy creyente, él no concebía que había el divorcio. O sea, la esposa tenía que morir para que él se vuelva a casar. Entonces esas pobres mujeres tenían unos años o meses de gloria como emperatrices y luego obviamente terminaban mal. Hay que pero aquí aclarar que en estos casos el zar era muy generoso. Él hizo traer venenos de efecto muy rápido y poco dolorosos para terminar con sus mujeres, con sus enemigos. La buena. Sí. Era un personaje para una película, para una novela. Claro. Estimado, antes de entrar a autores latinoamericanos que se han ocupado de esta temática, quisiera mencionar a ustedes lo siguiente. Ya hemos entrado brevemente a la filosofía española, sobre todo a la escuela de Salamanca, que fue uno de los puntales, naturalmente, de la filosofía moderna y de los comienzos del racionalismo. Pero debemos ocuparnos unos minutos de la pregunta: ¿por qué España, Portugal, produjeron muy poco en términos filosóficos? ¿Por qué, por ejemplo, ya España no produjo a alguien en términos políticos de la altura de Maquiavelo? Esa es una pregunta muy interesante, estimado público, porque nos muestra que hay un cierto paralelismo entre la filosofía española y la rusa. Y en el fondo, con muchas filosofías del tercer mundo. La filosofía en estas regiones se expresa mayoritariamente en la música, en la literatura, en el arte, en el ensayo, y no necesariamente en las disciplinas clásicas de la filosofía. Entonces, estimado público, yo personalmente creo que hay que comprender esas filosofías no racionalistas, pero que aportan un conocimiento muy interesante sobre el ser humano, sobre el desarrollo social, etc. Y por ello, en el caso español, yo solamente recomiendo a ustedes ocasionalmente la lectura del único gran representante de la filosofía española en los últimos 300 años, que ha sido José Ortega y Gasset. Como el nombre es muy conocido, no lo vamos a anotar en la pizarra, pero yo también les recomiendo la lectura de 2 o 3 obras de él. Él tiene un libro que se llama Kant y Dilthey, o sea, los dos, es una especie de comentario a los dos grandes. Perdón, se llama Kant, Hegel y Dilthey, un libro breve de menos de 150 páginas, y es una brillante, yo diría muy brillante, visión de las estrecheces del racionalismo alemán. Entonces, realmente algo muy interesante también para comprender por qué
desde un punto de vista, como era Ortega, existencialista, literario, artístico, también desde ese punto de vista se pueden comprender las limitaciones del racionalismo. Quisiera mencionar dos puntos importantes. Esta crítica nos muestra, estimado público, que el racionalismo no puede comprender dos esferas muy serias de la vida social. La esfera de los afectos y los odios, o sea, la esfera de las emociones, y la esfera de la religión, es decir, la esfera que trata de los últimos o de los primeros problemas y aspectos de la vida del universo entero. Ortega y muchos otros pensadores, también latinoamericanos, se han dedicado a esta interesante pregunta. Porque, por ejemplo, en el caso del último tema, la religión, es también algo estrictamente filosófico. Hay preguntas que el racionalismo no puede contestar, como por ejemplo, ¿por qué hay algo y por qué no hay nada en el universo? ¿Alguien ha creado el universo? ¿Alguien le ha dado el primer impulso? ¿Alguien ha decidido la dirección a la que va la evolución del universo? La pregunta correspondiente: ¿terminará el universo? ¿Terminará alguna vez todo lo que conocemos en millones de años? Y una pregunta obviamente relacionada con ello: ¿qué sentido último tiene la vida humana? ¿Qué sentido último tiene portarse bien, crear obras de filosofía, si uno va a morir y uno va a ser posteriormente olvidado? ¿O qué sentido tiene hacer tantos esfuerzos, si tantas obras de arte fantásticas que hay en el mundo, si posiblemente el mundo termine mal por culpa de los propios humanos? Una guerra atómica, un cambio climático muchísimo más duro del que estamos viviendo y cosas similares. Entonces, esas preguntas por el sentido de la vida, de la existencia, de la historia humana, de nuestros esfuerzos, esas preguntas aparentemente no pueden ser respondidas satisfactoriamente por el racionalismo. Entonces ahí viene la idea de Ortega: hay no más que darle espacio a la filosofía no racionalista, que se preocupa por esos problemas que son los primeros y los últimos de la creación universal. Estimado público, por ejemplo, la famosa pregunta de la formulación de Heidegger: ¿por qué hay algo y por qué no hay nada? Porque podría ser que en el universo no haya nada. Si nosotros estudiamos teorías actuales sobre la evolución del universo, vemos que ha debido haber un comienzo. Y la pregunta filosófica es muy simple: ¿qué ha habido antes del comienzo? Muchos físicos responden que esa pregunta está mal planteada, que no es científica, pero es una pregunta con toda razón filosófica. ¿Qué ha habido antes de la creación del universo? Que es también la pregunta que va a haber antes del fin del universo, porque también esas teorías creen que puede haber un fin en el universo. ¿Y qué habría después de eso? Señor Ara. Perdón, doctor, respecto a eso, ¿en qué queda lo de la teoría de la evolución? Que surgió el Big Bang, empezó la Tierra y nuevamente vamos a volver a lo mismo, porque ahora Andrómeda, eso lo pasamos en una materia de que Andrómeda está cerca de la Vía Láctea y se van expandiendo. Va a llegar un momento en que va a haber una nueva Big Bang y nuevamente. ¿En qué quedaría ya eso? ¿Solamente es como algo imaginario? Señor Arango, lamentablemente mis conocimientos de cosmología, astronomía,
y física en general, astrofísica, son igual a cero. Así que yo no le puedo decir nada yo sobre esos temas. Pero aquí don Jorge, que estudia física, tal vez nos pueda aclarar algo, porque yo le digo la pura verdad, no le puedo contestar por ignorancia sobre la temática. Lo analizamos a este tipo de conceptos altos, de cierto átomo, el hombre y lo más pequeño, como el universo, sí, el libro se llama ese, y lo analizamos ahí. Entonces ahí es donde narra pues todo esto. Lo pasó aquí me enseñaron libros, ¿no? Y por eso yo me quedé con él, de que sí, como dice que él va a chocar las dos galaxias, Andrómeda y la Vía Láctea, que la nueva, entonces va a haber una nueva gran explosión, ya volvemos al Big Bang, el desarrollo. Pero lo triste, señor Arano, Que no lo se sabe triste cuándo. es si ocurre eso, aunque dice en un futuro muy lejano, es que una colisión entre dos galaxias seguramente va a terminar con la vida como la conocemos en este planeta. Entonces, y en ese fuego infernal que va a ser seguramente, van a arder las grandes obras de la cultura, del arte, de la arquitectura, todos los libros de filosofía y los filósofos. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Yo les preguntaría a ustedes, ¿vale la pena estudiar filosofía? ¿Tiene sentido estudiar filosofía? Si no tiene fin, ya no. Señor Aramay. Si me permite unas palabras tratando de responder muy rápidamente al señor Arano. Hasta el siglo XIX era eterno, que siempre había estado ahí. Eso lo dice un filósofo matemático, Bertrand Russell. El universo está ahí y punto. No hay más para qué preguntarse. Pero después investigaciones científicas demuestran que el universo se está expandiendo, está creciendo. Y poco probable de que exista este choque porque se están alejando los conglomerados, las estrellas, las galaxias. Eso genera un pensamiento que si está creciendo, entonces en el pasado ha tenido que estar más unido, cada vez más y más, hasta que ha tenido que existir un origen. Y eso, al tener connotaciones similares a la creación, ha sido observado por muchos científicos. No se quiere aceptar. Y en realidad el Big Bang apoya la teoría de que ha habido un origen. Más allá de que sí ha sido creado, no quiero entrar en ese aspecto, pero sí ha tenido un origen porque en el pasado ha tenido que todo partir de algo, porque ahora se está dejando. Pero permítame, porque usted creo que entiende de esas cosas, dos preguntas de un Lego. ¿Qué había antes de ese origen? Y si se está expandiendo, quiere decir que hay un espacio, ¿no es cierto?, que va a ser ocupado. Pero si se está expandiendo, quiere decir que hay un espacio más grande fuera de la expansión. Las preguntas tienen una respuesta. En el momento en el que se ha originado esta expansión, en el momento del Big Bang, se ha creado tanto el tiempo como el espacio. El tiempo, la materia y el espacio no existían antes de ese punto. Es decir, no se puede hablar antes del Big Bang, por eso es que usted mismo lo mencionaba, muchos físicos dicen la pregunta está mal planteada, porque no había tiempo antes, tampoco espacio. En realidad, el mismo espacio está creciendo. No es que existe un espacio donde el universo está llegando, sino se expande el mismo espacio. Es como, el ejemplo que colocan es como inflar un globo que tiene los puntitos que serían las galaxias, y ese globo está creciendo, no es que está abarcando más espacio, está creciendo y por eso se van alejando las galaxias. A esa teoría, que es la ampliamente aceptada por el mundo científico,
han existido otras respuestas y alternativas, y es algo de lo que decía el compañero, que en algún momento se piensa que se va a volver a achicar, le llaman el Big Crunch, y nuevamente va a haber un Big Bang y otra vez un Big Crunch, que como que se vuelve a lo mismo. Obviamente son teorías que no tienen un respaldo y tampoco son ampliamente aceptadas, pero sí existen esas teorías. Solamente ese comentario. Don Jorge. Creo que es importante, digamos, entender que la física moderna, y esto tiene que ver con el curso porque hemos llevado a Descartes, y es que la física moderna se basa fundamentalmente en los modelos matemáticos. O sea que las discusiones filosóficas es como que son llevadas a un lado. O sea, sí existen, pero siempre son como que secundarias a tener un modelo matemático que explique lo experimental, ¿no? O sea, ahí también entra lo de Bacon, el empiricismo, y un poco también la cuestión de las matemáticas entra Descartes, porque uno trata de ver todo el sistema, todo el universo como a través de fórmulas y modelos. ¿Y por qué menciono esto? Porque entonces las teorías de la relatividad o las teorías cuánticas han cambiado nuestra visión del mundo, pero igual hay, digamos, choques filosóficos entre diferentes físicos, ¿no? Que tienen diferentes cuestiones, pero al final todo se une por las matemáticas. Igual la descripción del Big Bang es matemática, etcétera. Y pasando más allá, se vuelve a la metafísica, se vuelve como que a discusiones que tienen que ver más con las palabras que usamos. Entonces hay espacio aún de mi opinión, para la filosofía, para indagar en esas cuestiones del origen del universo, la existencia, eso, porque esto nunca se acaba de alguna forma, siempre hay algo más, digamos, ¿no? Como que un pensamiento más allá de esto de los modelos. Yo quisiera hacerle, antes de la pausa, una pregunta a don Mirko Aramayo. Usted dice, citando a los físicos más notables, que con el Big Bang empezó el tiempo, el espacio y la materia. Pero como filósofos tenemos la obligación de ser críticos y hacernos preguntas incómodas también para los físicos. Y la pregunta es, ¿qué había antes del tiempo y el espacio? ¿De dónde ha surgido el Big Bang? ¿Quién lo inició? ¿Por qué se inició? Son preguntas muy complicadas. Esa es, estimado público, la esencia de la filosofía. Solo en tono de broma, doctor, yo respondo a algo que había escuchado. A ver. Cuando le preguntaron a un teólogo, un creyente, le decía, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el universo? Exactamente, es lo mismo. Sí. Y él respondía, estaba haciendo el infierno para los que preguntan eso. Puede ser que sean preguntas irracionales desde la perspectiva de la física moderna, pero nosotros estamos en filosofía acostumbrados a hacer preguntas de ese tipo. Estimado público, aquí haremos un mini descanso pedagógico de 10 minutos. A los que han llegado más tarde, les recuerdo que hoy es la última sesión. Después de la pausa vamos a ver un aporte latinoamericano a estas teorías y luego vamos a hacer una rápida revisión general. Y les recuerdo que hoy es el último día para la entrega del trabajo escrito, o si no, me lo mandan a mi correo electrónico. Estimado público, el 11 de diciembre, el lunes 11 de diciembre, antes de las 12 del día, tengo que entregar la planilla de notas. Entonces, yo les sugiero que me manden a mi correo electrónico a más tardar hasta el 10 de diciembre. A más tardar, para que yo pueda leer sus palabras. Gracias.